Me da mucho gusto saludar aquí en el estudio a nuestra colaboradora Viridiana Ríos, analista política, quien siempre tiene otros datos, en este caso sobre el tema de la pobreza. Viridiana, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Leo, buenas noches, un gusto estar por aquí. Pues, ¿sabes qué? Me gusta mucho, te tengo que decir, tu columna que estás escribiendo en Milenio, porque sí nos desafías al lector a decir las cosas que está haciendo bien y las cosas que está haciendo mal este gobierno. Y yo coincido contigo, o sea, un gobierno es un, digamos, no puedes decir que todo está mal o todo está bien, ¿no? O sea, generalmente puedes encontrar cosas buenas y cosas malas, ¿no? Aunque a veces cuesta trabajo. ¿Verdad? Pero bueno, vámonos a un tema que yo sé que te importa mucho, que es el tema de la pobreza y del combate a la pobreza. ¿Qué encontraste ahora? Bueno, hay varias cosas que retan la concepción tradicional de cómo entendemos al obradorismo cuando nos empezamos a meter a los datos. Sí. Y te quiero contar tres de ellas, que aparentemente suenan un poco contradictorias. Venga. La primera es que nadie había dado más transferencias en efectivo que López Obrador. Eso es cierto. Sí. Si tú comparas los datos de 2018 a la fecha, el incremento reportado por las personas es del 45%. Reportado por las personas. Reportado por las personas de que reciben dinero. O sea, y en el presupuesto eso se ve reflejado, digamos. En el presupuesto no se ve reflejado. Ah, caray. Entonces... El gran acertijo. Yo pienso que sí ha habido una limitante de intermediarios y que sí estamos observando que el dinero llega más a las personas. Y además que los programas sí funcionan de manera más eficiente. Anteriormente tú tenías costos transaccionales y operativos que probablemente están reduciéndose. O sea, se quitaron al middleman famoso. Se quitó al middleman. O sea, el que estaba en medio y eso te da más presupuesto. Y se quitó mucha investigación, Leo, y se quitó muchas evaluaciones y se quitaron muchas cosas que en mi opinión no eran dinero mal gastado. Sí. Pero digamos que se transformó al Estado pues en un cajero automático. Sí, sí. Entonces el Estado lo único que hace hoy es darte tu cheque, darte tu tarjeta. ¿Y eso está mal? Pues es debatible, es una cuestión ideológica, ¿no? Para López Obrador no. López Obrador, que es una izquierda muy minimalista, él cree que no, él cree que está bien, de una izquierda neoliberal, casi neoliberal. La segunda, Leo, es que ningún otro presidente, del cual tenemos datos, había sacado a más personas de la pobreza en términos porcentuales. Las transferencias de López Obrador sacan al 5% de los hogares pobres de la pobreza. Es decir, te explico un poquito. Si tú miraras a las familias con su ingreso independiente, sin recibir nada del gobierno, tú tienes una cantidad específica de pobres. Les das las transferencias y luego puedes ver cuántos superaron la línea de pobreza, cuántos salieron de esa situación. 5% lo hace. ¿Y por qué han subido entonces el número de pobres según el Coneval? Bueno, porque este dato es porcentual. O sea, es de los pobres que tienes, cuántos logras sacar. Pero la base, digamos, puede ser más o menos grande. Y de hecho, sí ya tiene que ver con la economía, digamos. 100%. La base de Obrador es más grande desde la pandemia. Pero probablemente cambie eso. Ya lo estaremos viendo en los datos después. Entonces ¿hay más dinero? ¿Hay menos pobres? O sea, no, hay más dinero, hay más gente que sale de la pobreza. Más gente que sale de la pobreza. A las transferencias. Y lo tercero, y ahí es en donde se pone bien raro, es ningún presidente le había dado menos transferencias a los pobres que López Obrador. Te pongo un ejemplo. Los pobres con Peña Nieto, más o menos el 64% de los pobres extremos recibían transferencias del Estado, un cheque. Con López Obrador ya no es el 64%, es el 50%. Se te cayeron pues prácticamente 14 puntos porcentuales. Pasa con pobres extremos, pasa con pobres genéricos, pasa en las zonas rurales. Es una tragedia lo que se está observando en los datos. Anteriormente el 57% de las personas en las zonas rurales recibían transferencias y ahora solamente es el 48%. Entonces estamos observando que López Obrador da más dinero, no hay duda de que da más dinero, pero le está dando menos a los de hasta abajo. O sea, los que se están... lógicamente todos los que se están beneficiando son las clases medias y altas. Al haber generalizado estas transferencias. Las clases medias, las clases altas, las clases medias bajas y el vulnerable urbano. De hecho, yo creo que el principal votante, digamos el converso, el morenista converso, es el pobre, es el vulnerable urbano. No es una persona que clasifica como pobre, digamos que
si tú lo ves, pues vive en una condición de precariedad, pero no es una persona pobre. Y a diferencia de con gobiernos anteriores, ahora sí recibe transferencias. O sea, eso es como esa clase media baja, déjame ponerlo así en términos muy llanos, muy jodida, que en cualquier momento puede convertirse en pobre, ¿no? O sea, hay un problema de salud, un problema, correcto, ¿no? Y eso inmediatamente lo manda ya a la pobreza, ¿no? Estamos hablando de los cinturones de pobreza de ciudades medias como León, de Durango, por supuesto el cinturón de pobreza grande de la Ciudad de México en Ecatepec, estamos hablando de Iztapalapa. Esos están recibiendo más dinero. Ahí, anteriormente, el dinero no llegaba porque ellos no son los más pobres de México. El más pobre de México está Oaxaca, Chiapas, Sierra, es rural. Sí. Estas personas están siendo los conversos morenistas, los verdaderos, digamos, creyentes de la transformación. Pero, exacto, entonces hay acá una estrategia política, porque hay que decirlo, el otro día dijo el presidente hace unos meses, un par de meses será, ¿no? Que sí se sinceró y dijo, ¿no? Que los programas sociales era para conseguir apoyo político, ¿no? Así es. Lo dijo. No solo dijo eso, sino que explicó que él le quería dar a los pobres, porque los pobres sí les eran leales. Les eran leales. Versus la clase media, los intelectuales y los periodistas, como tú y como yo, que somos unos ingratos. Entonces, para nosotros nada. Eso dijo, tal cual. Exacto. Tal cual. No, bueno, yo creo que hay una de dos. O López Obrador... Y por cierto, no sé tú, pero yo no quiero nada, ¿eh? No, o sea, ya sabes que yo del gobierno... Yo no clasifico. No. No clasifico todavía, pero... Exacto. Mira, yo pienso que hay dos historias. La que creen los obradoristas y la que creen los no obradoristas. Sí. Los obradoristas creen que el problema es que nadie le ha dicho a López Obrador que esto está pasando. Sí. Y que lo están engañando. Y que hay gente en campo. ¿Tú crees? Sí. No, yo tiendo a creer más la otra historia. A ver, bueno, entonces una es, están engañando al presidente. Pero ese es súper común. Tú vas a campo, en territorio, y las personas, las señoras en tierra te dicen, López Obrador es bueno, el problema es que hay gente mala alrededor de él. Sí. Que no lo asesora. De los que ya no reciben ese dinero, estás hablando. Correcto. Las personas que o sea, tú fuiste a verlos, digamos. Sí, yo he estado haciendo muchísimo trabajo de campo en zonas... en las zonas más precarias de este país. Sí. Que tienden a ser asentamientos irregulares, algunos de ellos muy cerca de zonas ricas. ¿Qué ingreso tienen, por ejemplo? Más o menos. Estamos hablando de 2,000 pesos, 2,500 pesos por hogar. 2,500 pesos. Estás hablando de Nada. O sea, $120. $120. Son familias en situación de subsistencia. Muchas de ellas viven de sus propios cultivos de autosubsistencia. Exacto. Eso no les está llegando. Y de remesa. Hay mucha remesa. Bueno, pero la remesa pueden recibir buena lana. La remesa les ayuda muchísimo. Lo saca en muchas ocasiones. Sí. Pero estas personas, en muchas ocasiones, interesantemente, no le echan la culpa a López Obrador. Sí. No dicen, qué mala onda López Obrador que ya no nos da. No dicen, qué mal que cambiaron las reglas de operación de los programas. En muchas ocasiones te dicen, yo creo que López Obrador no se ha enterado de esta situación que está sucediendo, pero si le dijeran, él entendería y nos volvería a dar nuestro apoyo. Un poco me recuerda a mis viajes por Cuba, que muchos cubanos te decían, es que Fidel es bueno. Así es. Pero le mienten, chico, le mienten a Fidel, ¿no? Así es. Esto es el mismo argumento. Así es, ese argumento está muy expandido. Ajá. Y por el otro lado está el argumento que yo diría que es el que creen más probablemente las clases medias, los intelectuales, etcétera, en donde se dice, no, López Obrador sabe que esta situación está sucediendo y es una estrategia política, porque los pobres urbanos son más fáciles de movilizar políticamente. No es lo mismo tratar de hacer que una persona en un pueblo perdido rural de Oaxaca vote, que tener al voto duro de Ecatepec, de Nesa, de Iztapalapa, de León. O sea, es un tema de economías de escala, como dirías Es un tema de economías los de escala. economistas, ¿no? Así es. Es más fácil la escala de Ecatepec, movilizarlos, que la de 20 pueblos perdidos en la Sierra de Puebla o de Guerrero, ¿no? Yo pienso que López Obrador ya entendió algo que no había entendido ni Fox, ni Calderón, ni Peña Nieto. Y que es que hay muchas personas que, aunque no son pobres, tienen en este país enormes necesidades. Sí. Y ese cheque que les llega de 2,500, 3,500 pesos, los hace pasarla mucho mejor. Claro. Bueno, porque muchas familias, Viridiana, es el cheque de
el abuelito, así es, ¿no? De la pensión, pero también el cheque del estudiante, ¿no? De las becas para el bienestar, ¿no? Entonces, si le sumas, pues ya pueden generar cierta lanita con las ayudas del gobierno, ¿no? Así es. Además, las transferencias son cada vez más grandes. Sí. Claro. La persona que recibe ahora un cheque mucho mayor. El hogar reciben más personas dentro del mismo hogar. Y eso sí se ve reflejado en las urnas. Sí, bueno, sí. No tenemos, digamos, datos contundentes, pero estimamos que sí. Y de hecho, donde se observó mucho, Leo, fue en la votación de revocación de mandato. Sí, totalmente. Ahí está muy interesante la correlación de donde hubo más programas sociales, votaron más a favor de que se quedara López Obrador. Así es. Casi una correlación perfecta, ¿eh? Casi una correlación perfecta y además 90 y tantos % de las personas que votaron a favor de que López Obrador se quedara. Sí. Entonces, ese es el voto duro que López Obrador está forjando. Y está perdiendo a las clases medias y probablemente está perdiendo a las clases altas, pero está ganando este voto. Entonces, y en los pobres, esos que dejaron de recibir, ¿qué dirías ahí políticamente? Habrá que estudiar con más detalle qué está pasando ahí, pero yo no veo una atribución del problema a López Obrador. Sí. Creo que le están dando el beneficio de la duda. Y además es un presidente muy bueno en eso, en hacerse el defensor de los pobres, ¿no? O sea, yo estoy aquí para defenderlos. Claro. La narrativa es muy poderosa también en el segmento pobre, digamos, de la población, ¿no? Claro. Pero fíjate cómo nos sacude, Leo, esto, digamos, a los neoliberales y a los economistas, porque a nosotros en un inicio se nos había dicho que las transferencias solo debían ir a los más pobres. Sí. Que eso era la forma de diseñar un programa social. Bueno, López Obrador ya le dio un vuelco a eso y ya enseñó que no es así. Fíjate nada más. Pero aunque fuera así, y ya nos estamos que ya se nos acabó el tiempo, y algún día me gustaría discutirlo contigo, ¿realmente las transferencias son la manera, Viridiana, de sacar a la gente de la pobreza? No, yo no creo que son una bala de plata, pero sí creo que ayudan. Sí. Bueno, yo sigo pensando que la solución de verdad pasa por educación y salud pública, ¿no? De calidad. Claro. Pero si quieres lo discutimos. No, estoy contigo, estoy de acuerdo. Muy bien. Lo discutimos. Ya ves. Gracias a Viridiana Ríos, gracias. Hacemos una breve pausa. Voy a platicar con Jesús Alberto Capella sobre las violentas protestas de taxistas que están en contra del servicio de transporte por aplicación y ya la alerta que emitió Estados Unidos de viaje, pues nada menos, imagínese usted, a Cancún. Regresamos.